de la expiación, y del día 15 al 22 se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Bueno, este primer día del mes séptimo se celebraba la fiesta de las trompetas, y curiosamente, cuando Esdras, cuando se había terminado de construir el, el lugar para los sacrificios, ahí se celebraron ese mismo día, hace 14 años, cuando llegó, más bien en el 458, cuando llegó Esdras. Bueno, en esa misma fecha, ahora estamos en el 444, se va a celebrar la fiesta de las trompetas, y precisamente el pueblo le pide a Esdras que traiga el libro de la ley, el libro de Moisés, para que siga leyendo. Y se reúnen en la puerta de las aguas. ¿Por qué aquí? ¿Por qué se reúnen en esta plaza y no se reunieron en la plaza del atrio del templo? El atrio del templo era muy pequeño, por consiguiente no iba a caber tanta gente para llevar a cabo esta celebración, que no era religiosa, pero sí era moral y era eh, bueno, pues era religiosa también, pero no iba a caber tanta gente. Por eso es que se congregan en la puerta, delante de la puerta de las aguas. Eh, Era un espacio muy grande donde podían caber las 300 o las 500 o las 3,000, 30,000 o 50,000 personas que para ese entonces ya eran las que habían llegado del cautiverio. Por eso que menciona aquí esta plaza de la Puerta de las Aguas. No por otra cosa, sino por el espacio que había. Y, se menciona que lo que se iba a leer era precisamente el libro de Moisés. Sabemos los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, eh, Deuteronomio, Jueces. ¿verdad? Jueces, Sí, no. No, 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 pues perfecto, con nada ya, más. dentro de los 5 libros, es Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico, Deuteronomio, Deuteronomio. Deuteronomio. números, Bueno, todo lo que se, que para ese entonces los libros pues no eran como los conocemos el día de hoy, sino que eran rollos que se abrían. Y Esdras iba a leer una parte, precisamente abrió el rollo de la ley de Moisés, precisamente en la fecha de la celebración del Día de las Trompetas, de la fiesta de las trompetas. Bueno, vamos a continuar. Dice entonces el versículo 3: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Esto quiere decir que fueron de 5 a 6 horas, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esto nos indica que estaban tanto hombres como mujeres y como con los niños. Me atrevo a pensar que era a partir de los 8, 9, 10 años los que ya podían entender. Curiosamente, no, esa población no entendía o no hablaba el hebreo. Más adelante vamos a ver cómo Esdras está leyendo la ley de Moisés en hebreo, y sus ayudantes, los demás eh, levitas, que había a todos acostados al, pues durante ¿cómo podemos decir? Eh, Todo el área donde estaban reunidos, estaban distribuidos los levitas
los cuales iban a interpretar, iban a traducir lo que leía Esdras, la palabra de Dios, la ley de Moisés, del hebreo al arameo, que era el idioma que hablaban, porque se les había olvidado ya el idioma hebreo. Muchos no hablaban el hebreo, entonces tenían, la labor de los levitas era tanto traducirla como explicar para que pudieran entender exactamente lo que decía la palabra de Dios. Y, y aquí vemos que tanto hombres como mujeres y los niños, ahorita que mencionan aquí a los niños, se dice que se les debe de inculcar la palabra de Dios a los niños a partir de cierta edad, desde que ya pueden entender, los 6 7 años, y ahorita me estoy refiriendo a, en la iglesia un niño que aprende bastante y sobre todo porque tiene una buena maestra. Eh, Marquitos tendrá unos, ¿qué? 12 años. Sin embargo, pues a mí me ha tocado escuchar que aprende bastante, aprende y le gusta estudiar la palabra de Dios. Y como les decía, sobre todo porque tiene una muy buena maestra, que es aquí la esposa del pastor. Bueno, entonces nos dice que de mujeres, hombres, mujeres y niños, que ya sabían entender. Vamos a ver el versículo 4. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bueno, nos dice que aquí estaba en un púlpito, yo me atrevo a pensar que estaba en una tarima alta, para que todo el pueblo lo pudiera observar y lo pudiera escuchar. Al lado de él había 13 levitas, 13 sacerdotes, 6 a su mano derecha y 7 a su mano izquierda, los cuales asentaban o estaban de acuerdo a lo que leía Esdras, daban su aprobación o su desaprobación, pero en este caso daban su aprobación a lo que leía Esdras. Y nos menciona que cuando Esdras abrió el rollo para leer la palabra de Dios, el pueblo entero se puso de pie, por respeto, ya no tanto hacia Esdras, sino por respeto a la lectura de la palabra de Dios. Y permanecieron de pie durante las 5 o 6 horas que se, que se estuvo leyendo las Sagradas Escrituras. Esto nos da a entender que ya entendían la palabra de Dios y que tenían un respeto por Dios. Para ellos era como si eh, el mismo Dios hubiera bajado para hablar con ellos, puesto que eh, daban una gran reverencia y se ponían de pie. Estuvieron de pie durante todas las 6 horas escuchando la palabra a lo que leía Esdras. Todos estuvieron atentos. En el versículo 6 nos dice que Esdras dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. El respeto que tenían por la palabra de Dios hizo que, eh, eh, pues cuando Esdras estaba hablando, estaba, eh, me atrevo a pensar que en ocasiones hacían alabanzas, hacían la oración, hacían las alabanzas, y todo el pueblo respondía, amén, amén. Sabemos que quiere decir que así sea, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios, que así sea. Eh,
Y nos menciona aquí la palabra del Señor que alzando sus manos como reverencia también, no como acto de eh, que se puede volver como una costumbre, sino como una reverencia para poder alabar al Señor. Y lo adoraron inclinados a tierra, también por respeto, y nos dice aquí que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a la tierra. Esto nos da a entender que, eh, pues, sentían la emoción de poder escuchar la palabra de Dios. Bueno, en el versículo 7 dice, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebataí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Todos estos sacerdotes, todos estos levitas que acabamos de mencionar, se encargaban de hacer la traducción a lo que se estaba leyendo, puesto que Esdras lo estaba leyendo perdón, en hebreo, y el pueblo no hablaba, no entendía el hebreo, no lo hablaba ni lo entendía. Estos levitas se encargaban de traducir las palabras de Esdras y explicaban lo que quería dar a entender la lectura, a tal grado que más adelante vamos a ver la reacción que tiene el pueblo. Y a mí me encanta ahorita, cuando estaba leyendo este capítulo, eh, al momento que reaccionaron, cuando entendieron lo que significaba, lo que estaban traduciendo y lo que decía la palabra, eh, derramaron sus lágrimas, lloraron. Dice el 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que les comentaba. Se encargaban de traducirlo y se encargaban de explicar lo que quería dar a entender la lectura. Así como en la iglesia el pastor nos está dando la predicación, nos está leyendo la palabra de Dios, hay algunas palabras que incluso nos llega a decir, bueno, esto en griego, la palabra es tal palabra, ¿no? En griego, pero quiere decir, nos lo traduce, quiere decir esto, y nos explica precisamente qué es lo que nos quiere dar a entender el contexto, a modo de que lo podamos entender. Así era lo que hacían estos levitas. Esdras leía, pues leía una porción y paraba a tal grado de que para que los levitas se encargaran de traducirlo y de explicarlo, a tal grado de que entendiera exactamente qué era lo que significaba. El versículo 9 nos dice, Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, ya santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esta reacción es lo que me encantaba desde hace rato. Me gustaba porque al momento que entendieron la palabra de Dios, lo que lo que querían dar a entender, lo que estaban leyendo, pues se daban cuenta del error que habían cometido, de los pecados tan grandes que habían cometido por desconocimiento de la palabra de Dios, a tal grado que todos sus pecados y además sus antepasados que no quisieron obedecer la ley, llegaron a ser desplazados de su tierra, de la tierra prometida, y caer en cautiverio. Esto les ocasionó tristeza, les ocasionó dolor, vergüenza
puesto que los hizo llorar. Pero nos dice aquí la lectura que tanto Nehemías como Esdras y todos los que estaban explicando eh, la, lo que se estaba leyendo, eh, que no era un día para entristecerse. El hecho de derramar las lágrimas, como a todos nos ha pasado cuando llegamos por primera vez a escuchar la palabra de Dios, o cuando llegamos a aceptar al Señor, nos damos cuenta del error que vivimos durante toda la vida, al menos a mí me pasó, y ocasiona dolor, ocasiona tristeza y ocasiona el llanto, el darse cuenta que tan equivocado que está uno, vivir en un error durante toda la vida, buscando, haciendo preguntas y sin saber la respuesta, sintiendo un vacío tremendo, a tal grado que cuando leemos o cuando llegamos a aceptar al Señor, que o además a mí me pasó, que sí, cuando me dijeron que tenía que aceptar al Señor porque era necesario para el perdón de mis pecados, pues sí, me di cuenta de lo pecador que soy, los pecados que cometí durante toda mi vida, y eso me ocasionó un dolor tan grande que me, me hizo llorar. Bueno, aquí los levitas, incluso Nehemías dice, bueno, no lloren, esto déjenlo para el día de la expiación, porque hoy este día no es un día de tristeza, sino que es un día de gozo. Vamos a celebrar el día de las trompetas y no, qué bueno que lloraron, qué bueno que derramaban sus lágrimas, pero esas lágrimas se van a convertir en gozo porque hoy es un día de celebración. Eso es lo que les daba a entender Nehemías, tanto Nehemías como Esdras y los levitas, a todo el pueblo que lloraba, como dice aquí. Dice, dice aquí que lloraban, el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pues se dieron cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta del pecado tan grande. Bueno, el versículo les dice, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí nos da a entender que una vez que ya lloraron, bueno, no os entristezcáis, les dice, eh, vayan, beban y coman de las grosuras, pero también tengan compasión de las personas que no tienen nada que ofrecer, vayan y ustedes ofrézcanselo para que también puedan celebrar con gozo este día, esta fecha. Esto quiere decir que los que no tenían nada, pues bueno, los que tenían suficiente, que lo repartieran, que dieran en caridad a los que no lo tenían, para que pudieran estar al parejo de la celebración, tanto unos como otros. Y que su tristeza, pues no, se iba a convertir en un gozo para y que Jehová era la fuerza. Jehová les iba a transmitir la fortaleza necesaria para poder, para que el día de mañana esa fortaleza les sirviera, pues, eh, digamos, podrían venir días más difíciles, pero la fortaleza, ellos con la confianza, la fuerza que les daba el Señor, pues iban a superar cualquier problema. Eso es lo que nos da a entender aquí este versículo. Sí, aquí entonces, bueno, aquí lo vamos a esperar un poquito. ¿Hay algún comentario hasta ahorita acerca de la lectura y de lo que estamos viendo? ¿Quieren hacer Sí, algún comentario? O al yo, final. ¿sí me Adelante, escuchas? Berenice. Ah, mira, bueno, es que me voy a adelantar un poquito porque todavía faltan los versículos 12 y 13. Ah, no, 12. Sí. Pero bueno, es en relación a lo que comentas del gozo.
Aquí la Nueva Traducción Viviente dice que gozo es el deleite, bienestar, placer, disfrute. Dice, esto quiere decir, es un estado que surge como resultado de una relación correcta con Dios, de conocerlo y servirlo. Entonces aquí le estaban diciendo al pueblo, tanto Esdras, Nehemías y los levitas, le estaban diciendo al pueblo que no lloraran porque era un día de gozo, de alegría. Era un día de celebrar, ¿no? Eran las fiestas, era el día de las trompetas, cuando iban ellos a celebrar, ¿no? Tener esa buena relación con Dios, ese era el día que iban a empezar a tener la correcta relación que Dios pretendía desde un principio, que les dijo desde un principio, desde que dio el Pentateuco a Moisés, la ley, les dijo que quería tener una buena relación con ellos, que si obedecían, esto iba a traer bendiciones a sus vidas. Entonces, este es el gozo del que hablan, ¿no? La buena relación que tienes con Dios y en base a eso, pues celebrarlo, ¿no? Celebrar. Ellos lloraban porque, pues, era como un espejo, ¿no? El decirles, o sea, todo esto te mandó Dios a hacer, te decía que celebraras las fiestas, te decía que dieras reposo a la tierra, te decía que no pecaras, que no idolatraras, todo esto que hacía Israel, pues ellos se dieron cuenta que estaban haciendo lo que Dios les decía que no hicieran, lo hacían, ¿no? Entonces, es como cuando a mí me regañaba mi mamá y yo decía, no, yo era necia, rebelde, y le decía, no, ¿cómo crees? Tú no tienes razón, ¿no? Y ahora que soy mamá, me doy cuenta que estaba equivocada, ¿no? Entonces, es como si tú te abrieran los ojos y tuvieras que haber pasado por todas estas cosas para entender lo que Dios te estaba diciendo, ¿no? En este caso con los israelitas. Entonces, aquí les decían, Esdras y los demás les decían, no lloren porque es un día de gozo. Mejor sepan tener esta buena relación con Dios para que lo disfruten y esto es un día de deleite, de gozo, pues hacían comida, dulces, bebidas. O sea, qué rico todo eso, ya se me antojó. Y era para que ellos lo disfrutaran, ¿no? Efectivamente, y dijeran, o sea, Dios nos ha rescatado. Bueno, al día siguiente, que es la fiesta de los tabernáculos, dice aquí la nueva traducción que es el 8 de octubre, la de las trompetas, que fue cuando leyeron la ley. Y al día siguiente era la de los tabernáculos, que era cuando les iban a decir que efectivamente, bueno, que iban a recordar cómo Dios los sacó de Egipto y cómo los hizo vivir en el desierto con agua, con comida, con el maná, ¿no? Entonces, tenían que tener este gozo que es la buena relación con Dios, ¿no? Pues te digo que me adelante un poquito porque todavía nos faltan los versículos 11 y 12, que es cuando nos vas a explicar también en relación a este gozo que debían de tener, ¿no? Que llorar no es malo, yo no digo que ellos les estaban diciendo, ay, no, esto es malo que lloren, no, simplemente le estaban diciendo, el tiempo de llorar ya pasó, ahora gócense en el Señor, ¿no? Eso es todo, Armandita. Muy bien, sí, siempre tiene razón. Sí, así estuvo el asunto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, sí, sí. A ver, ahorita una pregunta. ¿Es lo mismo felicidad y gozo? Y la segunda No, pregunta es, ¿el matrimonio es para felicidad? no. A ver, les escucho. Bueno, yo Pregunta de los A de ver, los la primera, 64,000, feliz reprobado. la bueno, primera, a ver, este, ¿felicidad y gozo es lo mismo? no, mira, yo pienso que como aquí les comentaba, el gozo viene del Señor. O sea, la felicidad es, bueno, tengo mi carro, mi casa, soy bien feliz, ¿no? Eso es material, eso es más superficial. Y el gozo es la buena relación que tienes con Dios y en base a eso tú vas a tener esa alegría por la buena relación que tienes con el Señor. ¿Y los otros qué opinan? ¿No opinan?
Tú, Bran, Bueno, yo pienso que, ¿cómo se llama? Pues realmente, la felicidad es algo momentáneo, por alguna circunstancia, como decía Brenda, nos sacamos la lotería, este, eh, no sé, algo que sucedió es temporal y nos causa alegría por un tiempo, ¿sí? Y el gozo es permanente, es siempre. El gozo es por el hecho de sabernos reconciliados con el Padre. Éramos sus enemigos, ahora somos reconciliados por medio de Jesucristo y ahora somos sus hijos, ¿no? Entonces, ese gozo es eterno, ¿sí? Ya pasemos la circunstancia que estemos pasando, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, tenemos gozo, sabemos que estamos en las manos de nuestro Padre. bueno, lo que dijo Leti en pocas palabras, podríamos decir que la felicidad depende de las circunstancias y el gozo depende, como dijiste, Brendis, de cómo está tu relación con Dios. Si tu relación con Dios es buena, correcta, experimentarás gozo, a pesar de las circunstancias, ¿sí? Alguien lo ejemplificó así, mira. ¿Ustedes saben lo que es el ojo del huracán? ¿Han oído eso? ¿Qué es el ojo del huracán? El centro. Es el Estar mero- en medio del problema. cuando se forma un huracán, ¿saben que es como una corriente de aire que gira en círculos? Que donde Sí. te toque esa corriente sales volando, hasta un ferrocarril sale volando. Pero en el mero centro del huracán hay calma, hay calma. No sé si ¿Me entiendes? Ujú. Ese es el ojo del huracán, ahí hay calma. Entonces, el gozo es como estar en el ojo del huracán. Hay calma a pesar de las circunstancias. Y eso es debido a tu relación con Dios. El domingo voy a predicar sobre 2 Corintios 8, donde los corintios estaban experimentando tremenda tribulación y profunda pobreza, y sin embargo experimentaban gozo. ¿Por qué? Por la relación que tenían con Dios. Esa fue la primera. La segunda es, ¿cuál fue la segunda? El matrimonio es para felicidad o para santidad. Para santidad. Para santidad. para Exactamente. santidad. El matrimonio es para santidad. Y cuando tú vas creciendo en santidad, en tu matrimonio, eso te causa felicidad. Gozo. Si no hay santidad, difícilmente va a haber felicidad. Va a haber puros problemas del chungo y todo. Pero cuando hay santidad, eso te produce felicidad. Estar haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ya, cállenme, adelante. Qué bonito. Muy bien explicado, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, continuamos con el versículo 11. Dice, los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad porque es día santo, y no os entristezcáis. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esto es lo que les comentábamos, y lo que comentaban ahorita. Precisamente, Beren nos dio una breve explicación de lo que no era, no era un día para llorar, no era un día para entristecerse. ¿Por qué? Porque estaban celebrando una fiesta para el Señor. Pero sí se les menciona que, que tuvieran compasión de las personas que no tenían nada para poder celebrar al parejo con los demás. Y, o sea, que obsequiaran las porciones, dice aquí, que tuvieran misericordia, no misericordia, ¿cómo se le puede llamar cuando alguien proporciona algo que tiene para poder, bueno, convidar a las personas que no lo tienen para que pueda comer lo mismo y beber para poder celebrar esta fiesta, ¿ah? Bueno, eh, dice, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar sus porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Les proporcionó exactamente un gran gozo el poder, el saber que esa fortaleza que viene de Dios les iba a ayudar
a poder celebrar esta fiesta. Eso fue el pueblo en general. Bueno, dice aquí el versículo 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Al día siguiente vuelve a reunirse el pueblo, toda la población, pero también se unen a ellos las cabezas de las familias y los sacerdotes y los levitas para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, de la ley de Moisés, para poder, para los levitas era obligatorio el saber la palabra de Dios, el saber las escrituras, para poderlas explicar después a los que no las sabían, en este caso al pueblo en general. Las cabezas de familia para enseñar a sus hijos, a la esposa y a sus hijos, y los levitas, los sacerdotes, para la población en general. Entonces, se reunieron precisamente al día siguiente y volvieron a escuchar la palabra de Dios a través de la voz de Esdras, que era quien se encargaba, prácticamente era el director de orquesta, era el que dirigía estas lecturas, porque le correspondía a él. Él era el hombre más indicado para leerlo, porque era un escriba, era un entendedor, un sabio en las escrituras. Bueno, el 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por toda, bueno, perdón, antes de esto, antes de leer el siglo 15, se enteran que a través de la lectura se enteran que por la mano de Moisés, de acuerdo a las escrituras, Dios les había ordenado que en estas fiestas de los tabernáculos debían de construir ellos mismos su tabernáculo, digamos, una casa provisional para poderla celebrar, porque así la había ordenado Dios y así estaba escrito en la ley de Moisés. Cuando se enteran de que así tenía que celebrarse estas fiestas, vamos a ver que en el siguiente versículo nos menciona que tienen que mandan aquí a un pregonero para que hable en todo el pueblo de Israel, en todo el pueblo de Judá, para que estén enterados y puedan cortar ramas para poder construir sus tabernáculos. Dice el versículo 15, y que hiciese saber y pasar pregón, es el pregonero el que se encargaba de dar la voz, de anunciar, de pasar las noticias, vamos, por todas las ciudades y por todo Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Así que a través de un pregonero, a través de una persona que se encargaba de por todo el pueblo. Exactamente, bueno, eso se había leído durante el segundo día del mes séptimo o de octubre. Faltaban prácticamente 15 días para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces tenían suficiente tiempo para poder programarlo y cortar las ramas, así como, pues precisamente por eso es que mandaban al pregonero por todo Israel, y no me imagino con nada más uno, sino varios se distribuyeron por todo Judá, para que el pueblo estuviera enterado que se iba a celebrar esta fiesta de los tabernáculos, pero tenían que hacer sus propias casas provisionales, como estaba escrito en la ley de Moisés. Así que tuvieron 15 días para cortar sus ramas y poder construir sus tiendas, tiendas de campaña provisionales. En el 16 nos dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado,
Los que tenían casa propia, pues lo hacían en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios. Esto le correspondía a los levitas y a los sacerdotes. Ellos se encargaron de hacer sus tabernáculos en los patios de la casa de Dios, en los atrios, en el atrio, vamos. En la plaza de la Puerta de las Aguas y en la plaza de la Puerta de Efraín. La población, como era bastante, pues lo hicieron en las puertas, frente a las puertas de las aguas, donde se había llevado a cabo la reunión por primera vez con Esdras, porque habíamos dicho que era un lugar muy espacioso, un lugar muy amplio, donde podía caber mucha gente, o de que había mucha gente. Y también nos menciona aquí la puerta de Efraín. La puerta de Efraín posiblemente, pues, se desconoce dónde estaba, pero se dice que estaba junto a la puerta vieja. Eh, en los capítulos anteriores, tanto Brendis, yo no recuerdo si yo también pasé una fotografía donde aparece el muro y las puertas. Brendis, me acuerdo que creo que Brendis fue la que nos fue mostrando puerta por puerta. Ah, Y sí, la puerta de frente estuve buscando, pero se nos dice que estaba cerca de la puerta de la puerta vieja. Entonces, si la puerta de las aguas era hacia el oriente, la puerta de frente está un poco más hacia arriba. Bueno, dice el 17, y toda la congregación se volvió y toda la población, pero toda la congregación que volvió de la cautividad, o sea, todos los que habían sido cautivos, que estaban nuevamente en Jerusalén, hizo tabernáculos, y los, y los hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Esto nos da a entender que desde el tiempo de Josué, cuando celebraron esta fiesta de los tabernáculos, la celebraron con gran solemnidad, en grande, pues desde ese entonces no se había celebrado otra fiesta, porque pues cayeron en cautiverio los 70 años, después regresaron del cautiverio y, y en la mayoría pues no se había olvidado de la ley de Dios y desconocía estas fiestas hasta que Esdras llegó y volvió a hablar sobre la ley de Dios, lo entendieron y se volvió a celebrar esta fiesta de los tabernáculos en grande como no se había celebrado antes. Nos menciona aquí que desde tiempos de Josué. Y en el último versículo nos dice, y llevó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Durante los días de las fiestas del tabernáculo, Esdras se encargó de leer la ley de Moisés, porque el pueblo lo pedía. Como mencionábamos hace rato, el pueblo tenía hambre de aprender, de seguir aprendiendo de la palabra de Dios, como todo buen cristiano debe de tener esa hambre de querer aprender más sobre la palabra de Dios para conocer al Dios grande, al Dios todopoderoso, al creador del universo, al creador de los cielos y de la tierra. A mí me da tristeza escuchar a personas que menciona a Dios diciéndole Diosito. Y hemos escuchado varias veces a, a Juan Carlos que nos ha explicado que lo menciona como si fuera un Dios de llavero. Es muy triste reconocer que mucha gente que por desconocimiento de la palabra de Dios, no sabe del poder tan grande que tiene eh, el Dios vivo, el Dios vivo. Eh, yo varias veces le he mencionado a la persona con la que trabajo, a mi jefa, porque ella es muy adoradora de las vírgenes y tiene sus imágenes y ella tiene mucha fe en la, ¿cómo se le llama? En las veladoras para sus hijos que le piden a cada rato que les haga favores. Eh,
Y yo bueno, nomás le llego a comentar, oiga, pues las veladoras no le van a hacer el milagro. El milagro los hacen los demonios, porque también hacen milagros, pero pues si usted le tiene mucha fe, siga con sus, con sus cosas. Es que Diosito, se encarga de ayudarnos. Y por más que le he explicado que es un Dios todopoderoso, que es un Dios grande, como lo menciona aquí Esdras en la Escritura, el Dios vivo, no lo entienden, no lo quieren entender. Es muy triste escuchar cómo se expresan del Todopoderoso. Pero pues nosotros sabemos como cristianos que contamos con un Dios que es el más grande de los dioses que hay, si es que hay dioses de utilería, porque no puedo mencionar otra cosa que pues son dioses de utilería porque no sirven para nada, no tienen vida. El único Dios es el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Y nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos ha redimido de los pecados. Hasta aquí termina el capítulo 8 de Esdras, cuando Nehemías. nuevamente... Sí, adelante, sí, Brendis, Ah, que de Nehemías. perdón, de Nehemías, pero digo, ese es el único capítulo de Nehemías en el cual se menciona a Esdras, Ah, Esdras, sí. pero bueno, ya más adelante vamos a seguir viendo todo lo que falta de este. Pues ya son pocos capítulos los que nos faltan, pero aquí nos damos cuenta que Esdras siempre estuvo activo, sí, nunca fue contemporáneo de Nehemías y sirvió, su obra sirvió para que el pueblo entendiera cuál era la voluntad de Dios, incluso ayudó, bueno, sirvió para que el pueblo construyera los muros cuando llegó Nehemías y lo solicitó. Así es, ¿algún comentario? Sí, pues nada más ver que pues que estas fiestas, como les comentaba la vez pasada, pues las siguen celebrando estas fiestas los judíos, pero para nosotros, como nos explicaba Juan Carlos, la otra vez también, pues tiene un significado muy importante eh, cuando, cuando Dios nos dio el plan de redención, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en su Biblia de John MacArthur, en la página 176, nos explica en un cuadro qué significan para nosotros los cristianos, los que hemos depositado en nuestro Señor Jesús, estas fiestas. Se las voy a leer rápidamente, nada más como para tener una idea. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que es en marzo-abril, es la muerte de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura, que también es marzo-abril, es la perfección de Cristo. Las primicias, que es en marzo y abril, es la resurrección de Cristo. El Pentecostés, que es mayo-junio, es el derramamiento del Espíritu de Cristo. La fiesta de las trompetas, que es la que nos explicó ahorita Armandito en este capítulo 8, es septiembre-octubre y es Israel vuelve a ser reunido por Cristo. O sea, aquí es cuando se reunieron todos, las mujeres, hombres, niños con edad de entender. Fue cuando se reunieron y leyeron la ley de Moisés, que comentábamos que era Deuteronomio, ¿no? La fiesta de la expiación, que es septiembre-octubre, es el sacrificio vicario de Cristo. Y la fiesta de los tabernáculos, que también es septiembre-octubre, también lo que nos explicaba Armandito, que significa para nosotros el reposo y reunión con Cristo. Entonces, para los judíos, ellos siguen celebrando estas fiestas, pero nosotros celebramos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Entonces, Amén. el leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en este caso Nehemías, que nos explica estas tradiciones, estas costumbres que Dios les mandó a los judíos que cumplieran y que a la fecha siguen cumpliendo, para nosotros también tiene importancia el saber qué significan una vez que esta nueva ley, que es por medio de la gracia, significan para nosotros, ¿no? Entonces, es importante también saberlas para relacionarlas, ¿no? Por algo Dios nos puso aquí el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y como dice, toda la escritura de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces es toda es toda, no es nada más el Nuevo Testamento. Pero nosotros ya nos regimos por el Nuevo Testamento, que es la ley a través de la gracia y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estuvo muy interesante, a mí me gusta mucho la historia de Israel, siempre me ha gustado, fíjense, no es coincidencia porque sé que todo viene de Dios, pero fíjense que a mí siempre me ha llamado la atención la historia de Israel, y ahora que tuvimos la oportunidad de estudiarlo, y que ustedes me dieron la oportunidad de poder compartirlo, no, es fascinante, la verdad es que a mí me encanta, y por algo Dios puso en mí el querer saber la historia de Israel, y ahora la estoy comprendiendo a través de la Biblia, y la verdad para mí es una bendición. No hay coincidencias, la verdad es que Dios todo lo prepara, lo pone por algo, por alguna circunstancia, y seguimos en el camino. Todavía no se acaba esto hasta que se termine. Entonces, seguimos adelante, y muchas gracias, Armandito, estuvo muy bien explicado, muy entendible, muy bonito todo. Gracias. Algo que me faltó comentarles, precisamente, que esta fiesta de los tabernáculos, el hecho de que en la ley les dijera o les pidiera al pueblo de Israel que estas celebraciones tenían que hacerlas construyendo sus tabernáculos propios, significaba el hecho de que durante los 40 años que anduvieron en el desierto, sus antepasados, ellos estuvieron viviendo precisamente en tabernáculos. Esa era la explicación de estas fiestas, el recordar que el Dios Todopoderoso les había ayudado al pueblo de Israel, primero los había sacado de Egipto, los había ayudado a cruzar el mar de los Sargazos, o el mar, como se le conoce, el Mar Rojo, les había dado el maná para comer durante los 40 años, también les había proporcionado agua, y durante el día los cubría con la sombra de las nubes, y durante la noche el resplandor, su misma presencia, Shekinah, en este caso se puede llamar la presencia de Dios mismo, iluminando en la noche para que no tuvieran oscuridad. Eso era lo que representaba esta fiesta de los tabernáculos, el haber pasado los 40 años de sus antepasados por, por sus pecados, por su desobediencia. Y así lo celebraban, así los mandó Moisés, bueno, el Señor a través de la ley de Moisés, eh, el celebrar estas fiestas construyendo sus tabernáculos. Eso es lo que se me había pasado a mencionar. Perdón. ¿Alguien más, por favor? Bueno, pues a mí me llama mucho la atención, cómo Esdras realmente estaba haciendo un avivamiento espiritual, ¿no? Hacia el pueblo, al leer la palabra de Dios. Y pues eso me trae a mis días, a nuestros días, ¿verdad? Que cuando nosotros conocimos a Jesucristo, realmente fue por pura gracia, ¿no? Porque no lo merecíamos, pero en mi caso fue un caso muy, muy especial porque yo pensaba que yo, pues, no era pecadora, que yo no le hacía daño a nadie, que yo no me metía en las casas, que no andaba chismeando, en fin, ¿no? Yo tenía mi propio concepto de lo que es ser buena y lo que es ser malo. Entonces estaba yo totalmente errada.
Cuando llegó el evangelio a mi vida, entonces me di cuenta que el pecado es cosa seria, porque el pecado fue lo que llevó a mi Salvador a la cruz y derramó su sangre preciosa. Entonces fue cuando dije, ay, qué ingenua, ¿no? Tienes tu propia opinión, y realmente el Espíritu Santo me redarguyó, y entonces pude yo recibir a Cristo en mi corazón, y en ese momento darle gracias a Dios, porque Él me quitó el velo de los ojos, ¿no? Entonces, te agradezco. Y ahorita que están hablando de que Esdras leyó la palabra, realmente la palabra de Dios, sí, en el momento que yo recibí a Cristo, yo jamás había leído la Biblia, ¿sí? Nos habían regalado una Biblia, pero jamás la habíamos abierto. Y cuando empezamos a estudiar la palabra empezó a transformar nuestras vidas. Que nos falta mucho, sí, nos falta muchísimo, pero está transformando nuestras vidas. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios diariamente, porque ella no, es la que Dios utiliza por medio del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, ¿no? Entonces, como decían ustedes, nos falta mucho, es preparatorio para ir a la presencia del Señor. Y todo esto, así como los israelitas lloraron, algunos de gozo, algunos de tristeza por tanto pecado, tanta desobediencia, pero realmente debe ser de gozo. Y reconocer que no es por méritos propios, sino solamente por gracia. Entonces, la palabra de Dios sigue haciendo su cometido, sigue transformando vidas cuando realmente la leemos, ¿no? Entonces, pues doy gracias a Dios de ser su hija, y que tengo gozo a pesar de las circunstancias, y que estoy en sus manos poderosas, y que Él puede hacer lo imposible en su voluntad y en sus propósitos. Así es de que, pues yo sí estoy gozosa, ¿no? Y gracias, Armandito. Amén, No, gracias a Dios. amén. Pues ya no dejaron nada para comentar. Me llama la No, atención que hay una cosa, como dijo Leti, sin la palabra no hay avivamiento. No puede haber avivamiento si no es por medio de la palabra que Dios, por medio de su Espíritu, utiliza para realmente ayudar a alguien. Si una persona no está leyendo, y no tanto leyendo, puede estar leyendo, sino viviendo la palabra, obedeciéndola, pues nunca va a haber transformación en su vida. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz, lo dice ahí en Hebreos. Y me llama la atención que cómo el pueblo sintió deseo, sintió gozo al escuchar la palabra de Dios. Eso es algo que cada cristiano hoy en día debería de sentir gozo en su corazón, de estar escuchando la palabra de Dios, de estar siendo enseñado por la palabra de Dios. Pero como que se ha perdido todo eso porque como pues varias razones puede ser, pero parece que tienes que andarlos correteando para ir a la iglesia, para asistir a un estudio. De veras, no, es cosa que no entiendo. Y luego se preguntan por qué su vida está como está. Pues lógico, si no hay alimento espiritual, andan en la vil carne, en la vil carne. Parece que los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. Y si no alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, pues la carne te está brotando hasta por los poros de la piel, y por eso su vida se manifiesta llena de carnalidad, ¿no? De puras obras de la carne. Esa es una, ¿no? Y otra cosa que comentaban el significado de las fiestas. Para un judío, cada fiesta judía era algo solemne, algo importante. Cada una de las fiestas tenía un significado, como cada una tenía un significado. No eran como nuestras fiestas paganas hoy en día, que los carnavales que se hacen en Semana Santa, esos carnavales son para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. No, no más son carnavales para darle gusto a la carne, darle revuelo a la carne. Nada que ver con esto, ¿no?
Entonces, y es como debemos celebrar la cena del Señor. El Señor Jesús es nuestra Pascua y debemos celebrar la cena con conocimiento de causa. ¿Qué significa para nosotros la cena, no? Porque si no sabemos ni qué significa, si pensamos que no es tomar la galletita con tantito jugo de uva, pues estamos participando indignamente también, ¿no? Entonces, las cosas no cambian realmente. Ahorita que decíamos el deseo de escuchar la palabra de Dios, pues me recuerda lo que Pablo dice en Romanos, dice Pablo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Parece que está leyendo o describiendo la realidad del día de hoy en tantos años, miles de años después. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿A poco no pareciera que estamos escuchando el camino, el noticiero de Ciro Gómez de Lima? Todo esto sí. es hoy en día. Todo esto hoy en día. ¿Cuál es la razón de esto? Versículo 18 nos lo dice. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso explica todo. Hoy en día pareciera que a nadie le interesa saber de Dios. Es más, ponen en duda su existencia. Si creen ahí remotamente que Dios existe, pues piensan, pues no lo necesitamos. O sea, cada uno resuelve sus propios problemas como uno puede. Y ese es el posmodernismo que se está viviendo hoy en día. No hay quien busque a Dios. Y evidentemente nadie quiere saber ni de la Biblia, ni del pecado, ni de la vida de Jesús, ni de su obra de Jesús. Tristemente estamos viviendo pues tiempos terribles y aquí vemos en el caso de lo que acabamos de estudiar esta noche, ¿sí? El pueblo andaba mal, ¿sí? Alejado de Dios por diferentes razones, pero como la palabra de Dios causó el efecto deseado, ¿sí? Que se volvieran a Dios todos, ¿no? Y mientras no hagamos uso de la palabra de Dios, pues seguiremos como vamos. El mundo seguirá como va y bueno, aunque tengan otros datos. Adelante. Nada más quería comentar que respecto a lo que está diciendo Juan Carlos, ¿no? Vemos que hay iglesias rebosantes de gente, llenas con miles, y realmente van a seguir al predicador, ¿no? Porque es muy bueno para hablar, pero no habla de la sangre de Cristo, solamente habla de motivación personal. Y vemos que aún las iglesias cristianas están llenas de conferencistas, de motivadores personales. Tú puedes, tú lo haces, vive tu vida, primero tú. Y eso es lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Entonces, ¿dónde está la sangre de Cristo? Como nos decía Juan Carlos la otra vez, ¿no? Empiezan a leer la palabra y, ay, no, esta iglesia está muy aburrida, ¿no? Y realmente quieren que les endulcen el oído, ¿no? Y muchos pastores, con tal de tener mucha gente, pues endulzan el oído de las personas, ¿no? No todas, yo no estoy diciendo que todas, pero algunas. No quieren ver espectáculos paganos. Como la doctrina de la prosperidad, ¿no? Como el Dante Gebel, este señor, ¿cómo se llama? También tiene una iglesia muy grande y se dice Cash, ese de cash, de dinero, ¿no? ¿Cómo hace sus espectáculos ese señor, de verdad? Me entra un celo por la palabra de Dios, por Dios, me da tanto coraje que pero mira, Brendis, bueno, ahorita que decías ese, su verdadero nombre es Carlos y su sobrenombre, apodo es Cash. Cash. En inglés, Cash Luna. Efectivo, Cash Luna, efectivo. Algo tiene que ver, pero bueno, independientemente de eso.
Dice el dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que En lo el hace. que lo hace. Y finalmente cada quien tiene la iglesia que merece. Eso Claro. quieren, pues eso tendrán. No buscan la palabra de Dios, buscan espectáculo, buscan morbo, etcétera. Eso quieren, pues eso tienen. Pero el que realmente tú vas a una iglesia y no hay alimento, no hay pastos verdes para la oveja tiene que buscar donde den realmente pastos verdes, donde se enseñe y se predique la palabra de Dios fielmente. Así es. Bueno, Fíjate que sí me pasó a mí, que venía yo a la iglesia de aquí por donde vivo, una iglesia grande, preciosa, ¿no? Sí, mucho, muy organizados todo, pero el pastor pues nada más hablaba y era así como que decreta y yo decreto y todas esas cosas que decía yo, o sea, ¿dónde dice la Biblia que yo decreto, no? Entonces, pues no, el Espíritu Santo me guió por otros pastos y ahorita la iglesia que estoy yendo, es 100% bíblica, estudiamos del Antiguo Testamento, estudiamos del Nuevo Testamento, nos dan estudios, o sea, estudios gratis que parecieran estudios que te pueden costar en una escuela bíblica una colegiatura de 1,200 pesos. O sea, son estudios gratis que nos dan. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que realmente lo que buscan es que la gente busque, bueno, que encuentre a Dios, porque Él es el que nos busca, y que tengamos una buena relación con Él, ¿no? Entonces es donde pues como dice Juan Carlos, hay que buscar esos pastos verdes, ¿no? Que nos alimenten. Y Amén, sí, es verdad, sí. amén, amén. claro, recuerdan cuando vimos los atributos de Dios, hablábamos sobre los decretos de Dios. Dios es el único que decreta, pero ahora el hombre es el que decreta y Dios obedece, ¿cómo ves? No, pues, el pato tirándole Me su da leche. risa eso, sí, pero Así bueno, es. y bueno, Muy bien. Brady, Muy bien, chicos, muy bien, ¿no? Pues todo muy bien entendido, ¿no? Si no leemos la palabra del Señor, pues somos ignorantes y cómo vamos a entenderla y cómo vamos a salir adelante, cómo nos va a transformar si no la leemos y la entendemos y la llevamos a cabo y la obedecemos, ¿no? Aquí dice un versículo de Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y hay otro que dice aquí la de segunda de Timoteo 3:16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que es su obra, ¿no? Del Señor, ¿no? Y también el acercamiento que tenemos a la Biblia, pues es un registro de la salvación de la vida, más que nada. Entonces, pues ahí cuando Esdras leyó la Biblia, digo, Dios puso también a los traductores, ¿no? Para que pudieran entenderla todos los que habían estado en cautiverio en Babilonia que no entendían el hebreo. Entonces, bueno, es importante leer la palabra porque, como decía Leti, pues Dios transforma, ¿no? Pero tenemos que estudiar, tenemos que entenderla y vivirla, como dices tú, Juan Carlos. Amén. así Amén. es. Ahorita que tocaste ese versículo de 2 Timoteo 3:16-17, eso sustenta una doctrina que se llama la suficiencia de las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que necesitamos es la Biblia, no necesitamos libros de motivación personal, de psicología, de filosofía, nada. Lo único que necesitamos es la Biblia, la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No partes sí, partes no, toda. ¿Y útil para qué? Para Para enseñar. enseñar. ¿Qué es enseñar? Nos muestra el camino correcto, ¿sí? Después dice, para corregir. O sea, la Biblia nos muestra cuando ya te saliste del camino, ¿sí? Luego, perdón, Se llama. primero para enseñar, luego para redarguir. Enseñar, te enseña el camino correcto. Redarguir, Amén.
Cuando ya te has salido del camino, te redarguye, te hace ver que estás mal, ¿sí? Corrige. Para corregir, dice, ¿cómo regresar otra vez al camino? Arrepentimiento, confesión, etcétera. Vuelves al camino. Y para instruir es para que no vuelvas a hacer la misma burrada. Todo eso lo hace la Biblia, ¿sí? Lo hace. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, no le dijo, enséñales la Biblia y ahí sazónala con filosofía de Platón, de Aristóteles, o échale ahí algo, motivación propia, ¿no? No, la pura Biblia es lo que se necesita, nada más. Y hoy hay, tristemente escucho cristianos que creen que no creen en la suficiencia de las escrituras y dicen, no, pero la psicología también ayuda y la autoayuda y la motivación también ayuda. Nada, es la pura palabra de Dios lo que tiene que sacar adelante. Amén. Amén, amén. Sí, porque como dices tú en las otras iglesias o en todos esos libros, lo que quieren, les dicen lo que quieren escuchar, ¿no? Porque la Biblia disciplina y te dice lo que te puede suceder si no eres obediente, si no tratas de estudiarla para que tú puedas ser redarguido, ¿no? Pero pues lamentablemente digo, a mí al principio me costaba trabajo leerla, escucharla y la verdad me daba sueño, ¿no? Y bueno, ahora gracias a mi Señor, pues la leo, o si no la puedo leer, pues la escucho, ¿no? Y bueno, como dice el Señor, pues bueno, ahí la voy entendiendo poco a poco, pero antes me daba sueño, entonces ahora me gusta ya leerla, me gusta escucharla, Amén. gracias a Dios, y bueno, me gustan los estudios, no es de que me guste, bueno, me gusta estar en los estudios porque aprendo, ¿no? Aprendo lo que quiere decir el Señor y tratar de llevarlo a la vida de uno, ¿no? Que no es fácil, pero pues diario estamos en la lucha y todo, pero bueno, pues, en esos momentos oramos y pedimos, nos humillamos y pedimos perdón y que nos dé la fortaleza para no seguir cometiendo los mismos errores, no tener los mismos pensamientos, ¿no? Que pues luego le vienen a la cabeza a uno, ¿no? Y bueno, pues es la lucha, estar leyéndola, ¿no? Y bueno, Dios nos ayuda porque en nuestras vidas yo creo que hemos visto que Dios nos ha ayudado, nos ha protegido, ¿no? En la vida que llevamos, digo, todos los que nos acercamos al Señor Jesucristo, sinceramente y verdaderamente, ¿no? Amén. Yo creo que perdón, Perdón, adelante. adelante. No, no, iba a comentar eso que, como dice él, no es tanto que te guste, o sea, sí nos gusta, nos fascina, todo, pero estamos obedeciendo, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente capítulo, estamos obedeciendo lo que Dios nos mandó, ¿no? Entonces, esa es también muy importante que obedezcamos la palabra de Dios. Y una de sus ordenanzas es estudiar la Biblia. Y lo que comentabas acerca de solo la Biblia, me acordé de Martín Lutero, ¿no? De las 5 solas de Martín Lutero, que es solo Dios, solo Jesús, solo la gracia, solo la Biblia. Ay, me faltó uno. Solo Cristo. Solo Cristo, Jesucristo. Pues solas. Las 5 Amén, solas. amén. Y que más, iba a comentar otra cosa, perdona, antes de que ya se me olvidó. No, ya, perdóname, se me pasó, ahora sí que se me fue el avión. No, Brendis, tómate tu tiempo, yo voy a estar, Adelante. yo abro mañana. Ahorita que me acuerde, ya a ver si les digo. No, referente, yo quería comentar referente a lo que dice Uriel, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado. Sí, empezamos a leer la Biblia y empezamos a cabecear, empezamos a orar y empezamos también a quedarnos dormidos, ¿no? Pero es el pensar que no estamos solos, que tenemos el Espíritu Santo, y cuando oramos antes, entonces le pedimos fuerzas a Él, al Señor, dame fuerza, Señor, pon hambre y sed de ti en mí, para que pueda leer tu palabra, para que pueda orar, porque no sé si les ha pasado a ustedes, están orando y terminan durmiendo, ¿no? Entonces, Dios lo sabe y yo le pido perdón, Señor, dame fuerzas, sigue estando conmigo y eso me motiva.
que sé que el Señor está conmigo y que Él todo lo puede, ¿no? Estoy en las manos de un Dios grande. Entonces eso me motiva realmente. Yo cada mañana me paro 5:30 de la mañana y lo primero que digo, Señor, dame fuerza para pararme. Que como me cuesta trabajo, pero el Señor me da fuerza y me levanta para ser responsable y diligente con la misión que Él me ha encomendado de nuestro negocio, ¿no? Esa es una la otra. Nos reunimos aquí para aprender por obediencia, pero principalmente por el gozo. Eso es realmente la motivación principal. Porque cuando tú obedeces al Señor, hay gozo en tu vida. Sí, yo creo que los viernes terminamos todos bien cansados, con ganas de irnos a la camita temprano y ponte a ver a Ciro Gómez Leiva, etcétera, ¿sí? Sin embargo, el gozo que experimentamos de estar aquí reunidos, pues es el gozo que se están perdiendo los que no entran, definitivamente. No nos hacen ningún favor al entrar, ellos están perdiendo la bendición, y no porque seamos grandes teólogos, que tenemos aquí grandes teólogos, pero no es por eso, es realmente el gozo de aprender lo que nos debe motivar, ¿no? El gozo que sentimos, porque pues uno puede obedecer por coacción, ¿no? Pero cuando obedeces por gozo, es la gran diferencia, ¿no? Y aquí estamos aprendiendo de Esdras, Nehemías, Esther, Job. Ya vamos a acabar la historia. Ya. Bueno, pues, ¿alguien más? Si no, ya mándanos a dormir, Uriel. Sí, no, nada más nosotros y ¿puedes orar, Dani? Dani, estoy pensando en Dani porque ya no tardan en hablarme para ir por ella. Brendita, ¿puedes orar, por favor? Sí, Urielito. Gracias. Inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor por este día. No nada más por este día, por toda la semana, Señor, que siempre nos guardaste en la palma de tus manos, Padre Celestial. Gracias por tantas bendiciones que nos das. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor, por ser este Dios fuerte, grande y temible, como dice Esdras, Señor. Gracias, Padre Santo, por inclinar tu oído a nuestras oraciones. Señor, yo te quiero pedir por este grupo, para que este grupo siga enriqueciéndose con tu sabiduría, con tu palabra, Padre Santo, para que nosotros sigamos aprendiendo de ti y cada día amarte más, Señor, porque aprender más de ti es amarte más cada día, es conocerte más y saber que tú eres nuestro creador y el creador de todas las cosas, Señor, y que tú nos permites estar aquí a pesar de estar en el ojo del huracán. Señor, tú nos das ese gozo, Padre Santo. Tú sabes por qué haces las cosas, nosotros no lo entendemos ahorita, pero tú ya tienes todo el panorama, Padre Celestial. Y sabes por qué pasan las cosas, Señor, por qué vivimos determinadas circunstancias. Tú todo lo sabes, tú estás bajo control absoluto, Señor. Y esa es la fe que tenemos en ti, el gozo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre Santo, porque siempre nos cobijas, nos das techo, comida, vestido, nos das una familia, Señor, que nos ama y que amamos profundamente. Te pedimos por las familias de cada uno de los integrantes de este grupo, Señor, y de los que no pudieron estar. Te pido también por sus vidas, por sus familias, Señor. Te pido por Dani, Señor, que llegue con bien a casa. Primero Dios, Padre Santo, cúbrela y protégela siempre, Padre Santo. Tráela con bien a casa, Padre bendito. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios los bendice. Igualmente, besitos. Bye. Saludos. Bye. Saludos.